Un cabello de adolescente rojizo se arrodilló junto al arroyo, el agua fría corría entre sus dedos mientras seleccionaba 5 piedras lisas. A lo lejos, un gigante de casi 3 metros bramaba desafíos que hacían temblar la tierra. 40 días de terror habían paralizado a todo un ejército. Ese joven pastor no tenía armadura, no tenía espada, solo tenía fe. Lo que sucedió en aquel valle cambió la historia de Israel para siempre, pero también desató una cadena de eventos que revelarían la verdad más incómoda sobre los héroes de Dios. El hombre que derrotó gigantes con una onda también cayó ante una tentación en una terraza. El guerrero que nunca perdió una batalla perdió el control de su corazón en una noche. El rey, conforme al corazón de Dios, ordenó un asesinato para ocultar su pecado. David, el nombre que representa victoria, adoración y valentía, también representa fracaso, arrepentimiento y consecuencias devastadoras. Su historia no es solo de triunfos gloriosos, es el retrato más honesto y perturbador de cómo la grandeza y la caída pueden coexistir en un mismo corazón. Prepárate para conocer al verdadero David. No el héroe perfecto de las ilustraciones infantiles, sino el hombre real que Dios eligió, valiente pero vulnerable, poderoso pero quebrantado, ungido pero profundamente humano. Lo que estás a punto de descubrir te mostrará que incluso los elegidos de Dios enfrentan batallas que no se ganan con piedras ni espadas, y que a veces, las victorias más importantes ocurren después de las caídas más devastadoras. El viento soplaba sobre las colinas de Belén mientras un joven pastor tocaba su arpa bajo el resplandor dorado del atardecer. Su nombre era David, el menor de 8 hermanos, un muchacho de aspecto sencillo pero con una mirada llena de fuego. Entre los rebaños, en la soledad de los campos, aprendió a escuchar la voz de Dios. Allí, donde solo las estrellas eran testigos, forjó un corazón que ardería con fe inquebrantable, capaz de desafiar a reyes, ejércitos y gigantes. Aquel joven, ignorado por muchos, sería llamado un día para una tarea que ni él mismo hubiera imaginado. En el primer libro de Samuel se narra cómo el profeta llegó a la casa de Isaí buscando al ungido del Señor. Pasaron los hermanos mayores, altos, fuertes, preparados para la guerra, pero Dios no miraba su estatura ni su fuerza. Miraba el corazón. Y así, el aceite sagrado descendió sobre la cabeza de un pastorcillo cubierto de polvo, sellando un destino que cambiaría para siempre la historia de Israel. El Espíritu del Señor descendió sobre David desde aquel día, llenándolo de una confianza sobrenatural. Mientras cuidaba su rebaño, enfrentó leones y osos que intentaban arrebatarle las ovejas. No era solo fuerza, era convicción. Cada batalla, cada rugido, cada noche bajo la luna era una escuela divina, preparándolo para un desafío que estremecería al pueblo entero. En cada prueba, su fe se volvía más firme, su mirada más segura, y su corazón más confiado en que el Dios de Abraham nunca abandona a los suyos. Mientras tanto, el pueblo de Israel temblaba ante un enemigo que parecía invencible. Los filisteos, feroces y arrogantes, levantaron sus gritos de guerra en el valle de Elá. Entre ellos, un gigante se alzaba por encima de todos. Su nombre era Goliat, un guerrero de casi 3 metros de altura, cubierto por una armadura brillante y armado con una lanza como un poste de tejedor. Cada mañana y cada tarde salía a desafiar al ejército de Israel, burlándose del Dios vivo. Durante 40 días, nadie se atrevió a enfrentarlo. Fue entonces cuando un joven llegó al campamento, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos que servían en el ejército del rey Saúl. No imaginaba que aquel recado cotidiano lo conduciría hacia su destino profético. Cuando escuchó las palabras despectivas del gigante, algo se encendió en su alma. ¿Cómo podía alguien blasfemar el nombre del Señor de los ejércitos sin que nadie hiciera nada? Mientras todos retrocedían, David avanzó, movido por una fe que desafiaba toda lógica humana. Los soldados lo miraban con desprecio, algunos se reían, otros lo reprendían por su audacia. Sus propios hermanos lo acusaron de insolente y arrogante. Pero él respondió con una serenidad desconcertante: el Señor que me libró del león y del oso también me librará de las manos de este filisteo. Saúl, incrédulo, aceptó enviarlo a la batalla.
Le ofreció su armadura, su espada, su casco, pero David no podía moverse con aquel peso. Su fuerza no venía del metal ni del poder humano. Tomó su cayado, 5 piedras del arroyo y una honda, y caminó hacia el valle con un coraje que solo nace de la comunión con Dios. El aire se detuvo cuando los dos combatientes quedaron frente a frente. Goliat rugió, burlándose del muchacho que se atrevía a presentar batalla sin una espada. Lo maldijo por sus dioses y lo amenazó con dar su carne a las aves del cielo. Pero David, firme como una roca, proclamó con voz fuerte: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Fue un grito que resonó como trueno sobre el valle, una declaración de fe que estremeció las montañas. El gigante avanzó con pasos pesados, levantando polvo con cada pisada. David corrió en dirección contraria, ágil y decidido, mientras tomaba una piedra y la colocaba en su honda. En un solo movimiento, rápido y preciso, la piedra voló describiendo un arco perfecto bajo la luz del sol. El impacto fue brutal. Se escuchó un golpe seco, y la enorme figura de Goliat titubeó, cayó de rodillas, y luego se desplomó pesadamente en el suelo. Un silencio aterrador cubrió el campo. El gigante estaba muerto. La fe había triunfado sobre la fuerza. Los filisteos, al ver caer a su campeón, huyeron despavoridos. Israel, que había estado paralizado por el miedo, se levantó con un grito unánime y los persiguió. En un instante, el joven pastor se convirtió en la esperanza de toda una nación. No fue la piedra la que venció al gigante, fue la confianza absoluta en el Dios que lo había ungido. Y ese momento quedó grabado en la historia como el día en que la fe derribó lo imposible. Pero detrás de esa victoria resonante, una sombra comenzaba a levantarse. En los corazones que antes temblaban ahora florecía la envidia. El rey Saúl, que había sido testigo del milagro, empezó a mirar al joven con recelo. Las mujeres cantaban en las calles: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquellas palabras inocentes encendieron un fuego de celos en el corazón del monarca. El héroe de Israel pronto se convertiría en fugitivo. Sin embargo, David no lo sabía aún. En ese momento, mientras sostenía la espada del gigante que había vencido, todo parecía indicar que su destino solo podía ascender. Israel lo aclamaba, los cielos parecían sonreír, y el nombre de David se pronunciaba con reverencia. En los palacios y en los campos, todos sabían que había surgido un nuevo campeón. Pero la verdadera prueba aún no había comenzado. El joven pastor aún no comprendía que la mayor batalla no se libraría en un valle ni contra un gigante de carne y hueso. La mayor batalla se libraría dentro de su propio corazón. Dios lo estaba preparando no solo para gobernar una nación, sino para gobernarse a sí mismo. Porque los grandes reinos pueden caer por un enemigo externo, pero los corazones de los hombres se derrumban desde adentro. Esa victoria en el valle de Elá fue un mensaje eterno: la fe vence lo imposible, pero la victoria trae consigo tentaciones más sutiles. Un hombre que ha probado la gloria corre el riesgo de olvidar su origen. David, el pastor que desató el poder del cielo con una simple onda, recordaría tarde o temprano que los triunfos terrenales son efímeros cuando el alma no permanece rendida ante su Creador. A través de este episodio, vemos un retrato de la relación entre lo divino y lo humano, entre la fragilidad del hombre y la grandeza de Dios. El muchacho que cuidaba ovejas con ternura era el mismo que levantaría su voz en himnos eternos, salmos que aún hoy inspiran a millones. Pero antes de escribir versos de arrepentimiento y adoración, David debía enfrentarse a la gloria del hombre y la sombra del pecado. Su historia apenas comenzaba, y el sonido de la piedra golpeando el casco del gigante era solo el preludio de una sinfonía de fe, poder, caída y redención. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El eco del nombre de David resonaba en todo Israel. Desde los campos de pastoreo hasta las murallas de Jerusalén, cada hogar mencionaba con orgullo al joven que había derrotado al gigante. Era imposible caminar por las calles sin escuchar cantos y alabanzas dedicadas a su valentía. Las mujeres danzaban entre risas y tambores, diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero sin saberlo, esas palabras, dichas con admiración, se convirtieron en la chispa que encendería la envidia del rey.
Saúl, que había visto caer a Goliat con sus propios ojos, quedó perturbado por la gloria repentina del muchacho. En su corazón se mezclaron temor y celos, una combinación peligrosa que pronto se transformaría en odio. Nadie podía imaginar que el rey ungido por Dios planeaba eliminar al joven que era también instrumento del mismo cielo. Desde aquel día, David dejó de ser visto como un aliado y empezó a ser percibido como una amenaza. El rey, disimulando su turbación, decidió mantener a David cerca. Le entregó una posición de liderazgo en su ejército, confiando en que la guerra podría acabar con él. Sin embargo, cada batalla que David peleaba terminaba en victoria. Su estrategia, valentía y humildad ganaban la lealtad de los hombres. Donde quiera que iba, Dios estaba con él. Y el pueblo, al verlo regresar triunfante, lo vitoreaba como un héroe. La relación entre Saúl y David se tornó cada vez más tensa. En la corte, mientras las sombras de las antorchas danzaban sobre los muros de piedra, los ojos del rey lo observaban con un rencor silencioso. David tocaba su arpa para calmar el espíritu atormentado del monarca, pero el demonio de los celos era más fuerte que cualquier melodía. En más de una ocasión, Saúl tomó su lanza y la arrojó contra él, tratando de clavar al joven contra la pared. Cada intento era detenido por la providencia. Dios lo protegía porque su propósito aún no se había cumplido. A pesar del peligro, David no levantó su mano contra el ungido del Señor. Su respeto por la autoridad divina era inquebrantable. Cuando otros habrían respondido con violencia o rebelión, él eligió la obediencia y la paciencia. Su alma era como una cuerda tensa, sostenida entre la justicia y la sumisión. En medio de las tormentas del palacio, su corazón se mantenía fijo en el Creador, esperando el momento que él había preparado. Saúl intentó alejarlo ofreciéndole en matrimonio a su hija Merab, pero al final se la dio a otro. Luego prometió a su hija Mical, esperando que sus sentimientos fueran una trampa. Sin embargo, Mical amaba sinceramente a David y su amor se convirtió en un refugio temporal. No obstante, Saúl, dominado por su odio, planeó su muerte una y otra vez. Dio órdenes secretas, envió mensajeros y conspiró en la oscuridad. Pero una y otra vez, Dios frustró sus planes. David comprendió que su vida ya no tenía lugar dentro del palacio. En una noche silenciosa, huyó hacia los campos, donde solo las estrellas conocían su pena. Atrás quedaban las risas, las victorias y los cantos. Tal favor público pasó a la persecución. Fue un cambio abrupto, un descenso desde el esplendor de la gloria hasta la soledad de los perseguidos. En ese contraste, Dios continuaba moldeando su carácter. Fue entonces cuando la amistad más noble de la historia floreció en medio del peligro. Jonatán, hijo del rey Saúl, se convirtió en su aliado y hermano de corazón. A pesar de saber que el trono debía ser suyo, Jonatán reconocía la elección divina sobre David. Su lealtad fue un lazo sagrado, un pacto sellado con lágrimas y promesas. En un mundo dominado por traiciones y espadas, aquel amor fraternal brillaba como una llama pura. Mientras Saúl recorría los montes y valles persiguiendo a David como a una bestia salvaje, el ungido de Dios encontraba refugio en cuevas y desiertos. Allí, en la oscuridad de las rocas de Adulam, se unieron a él hombres desterrados, endeudados y desesperados. Era un ejército de marginados, pero bajo su liderazgo se transformaron en guerreros valientes. Dios le estaba enseñando a reinar con lo que el mundo despreciaba. Donde otros veían ruina, David veía propósito. Entre las sombras del exilio, su arpa seguía sonando. Canciones de esperanza, súplicas de liberación y alabanza surgían de su corazón como un manantial. El Señor es mi pastor, nada me faltará, cantaba mientras contemplaba los cielos estrellados. En la soledad, su comunión con Dios se profundizaba. Cada noche sin descanso lo acercaba más al corazón del Eterno. Cada lágrima derramada en la tierra del olvido se convertiría en fruto de sabiduría. Hubo momentos en los que pudo acabar con la vida del rey. En una ocasión, dentro de una cueva, Saúl dormía a unos pasos mientras David se acercaba silencioso. Tomó un pedazo del manto del monarca y se retiró sin dañarlo. Cuando amaneció, desde la distancia le mostró el fragmento de tela y le gritó que no era enemigo, sino siervo fiel. El rey, conmovido, lloró, pero pronto su odio regresó. Así es el corazón humano cuando se aparta de Dios, fácilmente conmovido, pero rápidamente endurecido. David sabía que el plan divino no podía acelerarse por la fuerza.
Esperó en obediencia, sabiendo que lo que viene de Dios llega en su tiempo perfecto. Su reinado no debía nacer de la sangre, sino del cumplimiento de la promesa. Durante esos años, su alma se templó en el fuego del sufrimiento. El pastor se estaba convirtiendo en rey, pero no por coronas ni espadas, sino por lágrimas, exilio y fe. Finalmente, el día llegó. Saúl cayó en batalla contra los filisteos en el monte de Gilboa. El campo estaba cubierto de cadáveres, el aire impregnado de sangre y humo. El rey de Israel, el que antes había sido el elegido de Dios, terminó su vida con su propia espada. David, al recibir la noticia, no celebró. Lloró profundamente, rasgó sus vestiduras y entonó una elegía que aún conmueve los corazones, como han caído los valientes. Su lamento no fue solo por un enemigo, fue por un padre espiritual, por un hombre que había perdido su camino. El trono de Israel quedó vacío, y el pueblo buscó a David. Lo ungieron nuevamente en Hebrón, y el joven pastor se convirtió oficialmente en el rey de Judá. Era el inicio de una nueva era, una etapa de gloria incomparable para la nación. Pero bajo la corona latía el mismo corazón que había llorado en los valles. Él sabía que toda autoridad procedía de Dios, y que sin él, el poder se corrompe inevitablemente. Desde su trono, David gobernó con justicia, llevando el arca del pacto a Jerusalén y estableciendo la ciudad santa como centro del culto al Dios vivo. Bajo su dirección, Israel prosperó, los enemigos fueron derrotados y las fronteras se expandieron. Los pueblos vecinos temían el nombre de David, y su fama creció más allá de las montañas. Era el tiempo de mayor esplendor, el cumplimiento aparente de la promesa. Pero incluso en medio de la gloria, la fe del hombre es frágil. El rey caminaba por el mármol del palacio y miraba hacia los tejados que se elevaban por encima de Jerusalén. Las noches ya no eran solitarias, pero algo había cambiado. La quietud de los pastos se había reemplazado por el murmullo del poder. Donde antes estaba el canto simple del pastor, ahora dominaba el eco de las decisiones, los juicios y los ejércitos. En su alma comenzaba a gestarse una batalla silenciosa, más peligrosa que cualquier enfrentamiento con lanzas o gigantes. Así comenzó la etapa más compleja de su vida, el tiempo de la gloria y la tentación. Dios había hecho de un pastor un rey, pero pronto demostraría que incluso los elegidos pueden tropezar cuando su mirada se aparta del cielo. La misma mano que había tocado el arpa para tranquilizar el espíritu de Saúl, un día cometería el error más devastador de su reinado. Sin embargo, en el corazón de esa historia oscura, aún brillaría la gracia divina que nunca abandona a sus siervos. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El sol se ocultaba lentamente sobre Jerusalén, tiñendo los muros del palacio con un resplandor dorado. El aire era cálido, y el canto de las cigarras llenaba el ambiente. En los pasillos, los sirvientes apagaban las lámparas y el perfume del incienso se mezclaba con el aroma de los jardines. David, el poderoso rey de Israel, caminaba sin rumbo por la terraza de su palacio, con la mirada cansada, envuelta en la melancolía de un corazón distraído. A simple vista era un rey victorioso, pero dentro de él se libraba una batalla invisible. Nada parecía amenazar su reinado. Jerusalén prosperaba, los enemigos estaban doblegados, sus ejércitos bajo control y su nombre era temido más allá del Jordán. Sin embargo, la paz externa había revelado un vacío interno. Las guerras se libraban ahora en un terreno más sutil, el alma. David, el mismo que había enfrentado a Goliat sin vacilar, no reconocía que el enemigo más peligroso estaba más cerca que nunca. La grandeza había abierto brechas donde el orgullo, el deseo y la autosuficiencia comenzaban a infiltrarse como un veneno silencioso. Aquella noche, mientras el viento acariciaba los toldos del palacio, David miró hacia una casa cercana. Allí, junto a un pequeño baño en la azotea, una mujer se lavaba el cuerpo bajo la luna. Su piel brillaba como el alabastro, y su silueta se dibujaba entre sombras suaves. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de los soldados más leales del rey. Fue solo una mirada, pero esa mirada encendió un fuego que ningún ejército podría apagar. David retrocedió un instante, pero la tentación ya había hecho su trabajo.
El pensamiento se convirtió en deseo y el deseo en decisión. Envió mensajeros para preguntar quién era aquella mujer. Cuando supo su identidad, aún tuvo tiempo de detenerse, de recordar las leyes que Dios había establecido. Pero su corazón, embriagado por el poder, ignoró la advertencia de la conciencia. Mandó a traerla al palacio. Aquella noche, bajo velas y silencio, el rey que había sido ejemplo de santidad cruzó una línea que jamás debería haber sido cruzada. Nadie en el palacio se atrevió a oponerse. Los sirvientes obedecieron, la mujer cayó, y el acto se consumó. David creyó que era un secreto enterrado entre las sombras. El pecado, como suele hacer, prometió placer y alivio, pero dejó vergüenza y vacío. Cuando Betsabé le informó que estaba encinta, la gravedad de lo ocurrido se reveló en toda su magnitud. El corazón del rey, ahora dominado por el miedo, comenzó a trazar un plan para ocultar lo irreversible. Primero intentó traer a Urías del campo de batalla, esperando que durmiera con su esposa para encubrir el embarazo. Pero Urías, fiel soldado, se negó. No podía disfrutar del descanso mientras el arca de Dios y los hombres del rey aún acampaban en guerra. Su integridad era tan firme que exponía la fragilidad del propio David. El monarca, acorralado por su culpa, decidió dar un paso aún más oscuro. Escribió una carta al comandante Joab con una orden mortal, la misma que entregó a Urías para que la llevara, sin saber que sellaba su propia sentencia. Pongan a Urías en la línea más peligrosa de batalla y retírense para que caiga. La orden era fría, directa y despiadada. El rey de Israel había pasado de guerrero justo a estratega de muerte. Días después, llegó la noticia. Urías había caído en combate. En el palacio hubo silencio y David creyó que el problema había terminado. Tomó a Betsabé por esposa y ante los ojos del pueblo, todo parecía legal. Pero lo que el hombre esconde, el cielo revela. Dios había visto todo. El profeta Natán fue enviado al palacio con un mensaje. No habló en tono de acusación, sino con la sabiduría que viene del cielo. Relató una historia, la de un hombre rico con muchas ovejas y un pobre que tenía solo una. El rico, queriendo agasajar a un invitado, arrebató la única oveja del pobre. Al oír esto, David se enfureció. Juró que aquel hombre debía morir y pagar veces lo robado. Entonces Natán lo miró a los ojos y pronunció las palabras que helaron el alma del rey: «Tú eres ese hombre». En un instante, la gloria del trono se desvaneció. Las palabras del profeta atravesaron como espada el alma de David. Todo su poder no podía borrar la mancha. La mirada de Natán no era de venganza, era de justicia divina. Le anunció que el mal no se apartaría de su casa, que la espada lo acompañaría por generaciones, y que el hijo nacido de aquel pecado moriría. El juicio de Dios no fue por ira, sino por amor redentor. Dios corregía al hombre conforme a su corazón no para destruirlo, sino para purificarlo. David cayó al suelo, cubriendo su rostro con ceniza, llorando con un dolor que iba más allá de la vergüenza. No apeló a su posición, no buscó excusas. Su alma, quebrantada, comprendió que la única salida era el arrepentimiento. En medio de la oscuridad de su pecado, escribió palabras que trascendieron el tiempo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Su espíritu clamaba desde la ruina, buscando el rostro del Dios que aún no amaba. Betsabé, por su parte, enfrentaba un dolor incomprensible. Su esposo había muerto, su inocencia había sido arrebatada y su hijo ahora estaba enfermo. El castigo divino cayó con peso sobre el palacio. Durante 7 días, David ayunó y se postró en tierra pidiendo por la vida del niño. No comía, no hablaba, solo lloraba ante el Señor. Pero cuando supo que el niño había muerto, se levantó, se lavó y adoró. En esa acción silenciosa se reveló el espíritu de un hombre que entendía el misterio del perdón. Incluso en la pérdida, reconoció la justicia de Dios. El pecado de David no destruyó el plan divino, pero cambió su rumbo. Las heridas de aquella decisión permanecerían abiertas. Betsabé quedó en el palacio, y de su vientre nacería más adelante otro hijo, Salomón, el heredero de una promesa de redención. Dios había transformado la tragedia en un símbolo de misericordia. Pero el corazón de David nunca volvió a ser el mismo. El hombre que había enfrentado gigantes ahora conocía la fragilidad del alma humana. En los años siguientes, las palabras de Natán se cumplieron. La espada nunca se apartó de su casa.
Hijos se rebelaron, hermanos se mataron entre sí, y el dolor visitó una y otra vez el palacio dorado. Cada lágrima era un eco del precio del pecado. Sin embargo, en medio del caos, el nombre de Dios siguió grabado en su corazón. Su amor por el Creador no se extinguió, solo se tornó más humilde, más consciente, más humano. Aquel episodio marcó un antes y un después en la historia espiritual de Israel. Nos recuerda que ni los ungidos están exentos de caer y que la santidad no consiste en perfección, sino en retorno. Dios no busca hombres impecables, sino corazones que sepan reconocer su debilidad y buscar misericordia. La caída de David no fue el fin de su historia, fue el comienzo de una redención más profunda. David había aprendido que el poder sin comunión con Dios se convierte en ruina. Que los ojos que contemplan la belleza sin temor divino pueden ser puerta a la destrucción. Su historia resuena en todos los que alguna vez se alejaron del camino, no hay pecado tan oscuro que la luz de Dios no pueda iluminar. El mismo rey que pecó con Betsabé compuso salmos que aún hoy sanan almas rotas. Eso es gracia. Eso es perdón. Eso es Dios obrando donde el hombre se rinde. Así, el pastor convertido en rey, el héroe convertido en quebrantado, siguió escribiendo su legado en lágrimas y alabanzas. La noche que cayó no fue el fin, sino una revelación del amor que corrige. Y aunque su corona brillaba menos ante los ojos del pueblo, ante Dios su corazón volvió a tener el resplandor de la humildad. A veces, el sufrimiento más profundo es el fuego que purifica el alma. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El palacio de David, antaño lleno de cantos celestiales y aroma de incienso, se había convertido en un lugar de silencios incómodos. Las paredes doradas que un día reflejaron la gloria de las victorias ahora guardaban secretos que pesaban como cadenas. La culpa de un pecado oculto había entrado en la casa del rey y se había instalado como un huésped silencioso e implacable. Todo parecía calmo en la superficie, pero dentro del corazón de David ardía un fuego de remordimiento que no podía apagar ni con 1000 oraciones. El profeta Natán había cumplido su deber y dejado al monarca frente a su propia imagen corrupta. Aquella sentencia divina resonaba una y otra vez en su mente: la espada no se apartará jamás de tu casa. A partir de ese momento, una serie de acontecimientos terribles comenzaron a minar la paz del reino. Israel, que alguna vez había vivido los días de esplendor bajo David, empezaba a presenciar la lenta descomposición de una familia real marcada por el pecado. Dios, en su justicia, no olvidaría lo ocurrido, pero tampoco abandonaría su plan redentor. El primer golpe vino desde dentro. Amnón, uno de los hijos de David, perdió todo temor de Dios y deshonró a su propia hermana Tamar. Fue un acto infame que llenó el palacio de sombras y vergüenza. Tamar lloró desconsolada, su inocencia quebrada en un solo instante. David lo supo, y aunque se encolerizó, no tomó acción contra su hijo. La debilidad del padre derrotado por su propio pasado se reflejaba en su incapacidad de impartir justicia en su propia casa. Absalón, hermano de Tamar, jamás perdonó aquel ultraje. Esperó en silencio durante 2 años mientras su corazón ardía de resentimiento. Finalmente, tramó venganza y mandó asesinar a Amnón durante un banquete, como parte de un plan cuidadosamente calculado. La sangre del hijo caía sobre el suelo del palacio, y las palabras del profeta se cumplían inexorablemente: la espada había comenzado su recorrido. David se sumergió en un mar de llanto, destrozado por la muerte de un hijo y el odio del otro. El dolor era insoportable, como una herida que no cicatrizaba. Absalón huyó al exilio, y durante años, el distanciamiento se volvió el castigo más cruel. David lloraba por aquel hijo rebelde, pero no podía olvidarlo. Su corazón de padre y su rol de rey chocaban como 2 ejércitos dentro de su pecho. En aquel conflicto interior se revelaba una vez más la naturaleza humana, el amor que perdona luchando contra la justicia que castiga. Joab, el comandante del ejército, percibió la angustia del monarca y decidió intervenir. Por medio de una astuta estratagema, logró que el rey permitiera el regreso de Absalón a Jerusalén. Pero el reencuentro fue frío, distante, vacío de reconciliación. La herida no había sanado, solo había sido cubierta por silencio. Absalón, bello,
carismático y ambicioso, comenzó a tejer su propia red de intrigas, robando el corazón del pueblo con palabras halagadoras. Pronto, la traición comenzó a tomar forma. El día llegó. Absalón se autoproclamó rey en Hebrón, ganando seguidores y proclamando su rebelión. David, al enterarse, no resistió. En lugar de combatir contra su propio hijo, decidió huir de Jerusalén. Era un hombre de guerra, pero aquella batalla no podía librarla con espadas, sino con lágrimas. Salió descalzo, cubierto de polvo, con la cabeza inclinada, mientras el pueblo lloraba detrás de él. En aquel exilio interno, el rey volvió a ser pastor, caminando una vez más como un ciervo entre las colinas donde había aprendido a confiar en Dios. Su travesía fue un acto de humildad y expiación. Mientras subía la ladera del Monte de los Olivos, uno de sus antiguos enemigos lo maldecía lanzándole piedras. David no respondió con furia, solo murmuró: «Si el Señor le ha dicho que me maldiga, que así sea». Era la voz de un hombre enfrentando la consecuencia de sus errores sin evasión. La corona no lo definía, solo la misericordia divina podía hacerlo. Aunque todo parecía perdido, él sabía que aún en su aflicción, Dios no se había apartado. Mientras tanto, Absalón entraba triunfante en Jerusalén. Su orgullo se había elevado tanto como su cabellera, símbolo de su belleza y su vanidad. Tomó posesión del trono de su padre, convencido de que el favor del pueblo era superior al favor del cielo. Lo que no sabía es que cada paso que daba lo aproximaba más al juicio divino. La rebelión, nacida del rencor, se transformaría en tragedia. La guerra entre padre e hijo estalló con fuerza. Los hombres de David, aunque en menor número, eran más sabios y conocían la estrategia de su líder. En el bosque de Efraín se libró la batalla final. Absalón, montado en una mula, quedó atrapado por su largo cabello en las ramas de un gran roble. Colgado entre el cielo y la tierra, sin poder liberarse, agonizó mientras los hombres de Joab lo atravesaban con lanzas. Cuando la noticia llegó al rey, la victoria se tornó en lamento. David se cubrió el rostro con sus manos y gritó con voz quebrada: «Hijo mío Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar?». Aquel llanto estremeció a toda la nación. Israel, que había comenzado la jornada celebrando la victoria, terminó llorando la tragedia del rey. Ninguna espada podía herir tan profundamente como el dolor de un corazón arrepentido. El castigo prometido se había cumplido, no por crueldad, sino por justicia. David comprendió que el precio del pecado era la pérdida de aquello que más amaba. La espada de la justicia divina no había sido empuñada por un enemigo, sino por las propias consecuencias de su actuar. Pasaron los años, y la gloria del palacio nunca volvió a ser la misma. Los ecos del pasado seguían resonando. Cada rincón del reino parecía hablarle de su culpa. Sin embargo, Dios seguía obrando en silencio, transformando el dolor en sabiduría. El rey, ya envejecido, se volvió más introspectivo, más espiritual. Sus oraciones dejaron de ser cantos de guerra y se convirtieron en súplicas por misericordia. Había aprendido que el verdadero poder no consiste en gobernar naciones, sino en gobernar el corazón propio. Muchos lo habían juzgado, otros lo habían despreciado. Pero Dios nunca lo desechó. De las ruinas del error surgía un testimonio, que la justicia divina no busca destruir, sino restaurar. David era la prueba viviente de que las promesas del cielo no dependen de la perfección humana. Cuando el hombre se arrepiente verdaderamente, el amor de Dios crea un nuevo comienzo incluso en medio del juicio. A pesar del sufrimiento, su legado comenzaba a tomar una nueva forma. El Dios que un día lo ungió cuando era pastor no había olvidado las palabras pronunciadas entonces. De su linaje saldría una promesa eterna, un rey que reinaría para siempre, no desde un trono terrenal, sino desde los corazones. Incluso la espada que había caído sobre su casa serviría como instrumento para afilar la fe del pueblo. Cada caída tenía un propósito, cada lágrima una semilla, cada pérdida una lección. David comprendió, al final, que la justicia de Dios es también su misericordia disfrazada de dolor. Por medio de los juicios más severos, el Creador lo había devuelto al camino. El profeta, la espada y el amor divino formaban una tríada perfecta: corrección, consecuencia y redención. No hay gloria más grande que la de un corazón transformado por el fuego del quebranto. Como el oro refinado, David salió del crisol más puro, consciente de su humanidad y de la grandeza del Dios que lo sostenía.
El rey regresó a Jerusalén con paso lento, mirando hacia el monte donde había llorado por su hijo. A cada paso recordaba que el trono es una carga santa. Y en su mente resonaban las palabras que marcaron su vida: la espada no se apartará de tu casa, pero tampoco mi misericordia. Dios había hablado y se había cumplido. No quedaban dudas, la justicia del cielo siempre actúa, no para condenar, sino para restaurar el alma del hombre. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El palacio de Jerusalén amaneció en silencio. Los músicos callaban, los sirvientes caminaban con paso lento, y en el aire flotaba una sensación de pesadumbre que nadie podía explicar. En una de las habitaciones más apartadas, el rey David estaba de rodillas. Su rostro, envejecido por el dolor, brillaba con lágrimas que caían sobre el suelo de piedra. Había pasado por guerras, traiciones y pérdidas, pero ninguna herida lo había dejado tan destrozado como la herida del alma. En aquel lugar de soledad, el rey recordaba todos los momentos de su caída. Recordaba la terraza, la mirada, el engaño y la muerte de Urías. Cada pensamiento lo atravesaba como una lanza, cada memoria pesaba como una piedra sobre su pecho. La gloria ya no significaba nada. David no buscaba otra victoria, no deseaba coronas ni tronos. Solo anhelaba una cosa: el perdón de Dios. Ese perdón que purifica, que restaura, que levanta al hombre incluso cuando ha tocado el polvo. Tomó su arpa, aquel instrumento que había llenado de alabanzas el palacio años atrás, y con voz temblorosa comenzó a componer palabras que no eran canción, sino confesión. De su corazón brotaron esas frases que se convirtieron en el eco eterno del arrepentimiento humano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eran palabras ensayadas, sino gritos del alma que se postra ante su Creador. Así nació un salmo que miles de años después sigue siendo el espejo de todos los que se sienten alejados de la presencia divina. David comprendió que su verdadero enemigo no era Goliat, ni Saúl, ni los filisteos, sino su propio corazón. Ese corazón que había amado intensamente, pero también se había dejado seducir por el orgullo y el deseo. La guerra más difícil de su vida no había ocurrido en el valle de Elá, sino dentro de sí mismo. Y en medio de esa batalla interna, descubrió que el arrepentimiento no es debilidad, sino la forma más pura de valentía. Levantarse ante Dios y decir la verdad del alma requiere más fuerza que empuñar una espada. Durante días enteros no comió ni durmió. Se vestía con cilicio, se cubría de ceniza, y rechazaba todo consuelo humano. Los que lo veían lo llamaban loco o desesperado, pero David sabía que esa humillación era el principio de su sanidad. Cuanto más descendía, más cerca estaba del corazón de Dios. Las lágrimas que el mundo desprecia son las mismas que el cielo recoge como ofrenda. En ese llanto encontró la libertad que había perdido, y con cada suspiro aprendió que la restauración empieza donde muere el orgullo. Las palabras que nacieron en aquella noche de quebranto no fueron destinadas a quedar ocultas. David ordenó que fueran cantadas por generaciones, no como himno de un héroe, sino como testimonio de un pecador redimido. Su vida entera se convirtió en un altar donde la gracia se manifestaba con fuerza. Los sonidos de su arpa ya no celebraban victorias militares, sino victorias del espíritu. El hombre que había sido quebrantado se transformó en instrumento de salvación para muchos. Cada línea de aquel salmo era una declaración de fe en la misericordia divina. Allí se escuchaba el grito de alguien que confiaba no en su justicia, sino en la bondad infinita del Creador. David no pedía un castigo menor, pedía un corazón nuevo. No pedía olvidar su pecado, pedía ser transformado. Sabía que solo Dios podía recrear en él lo que el pecado había destruido. Y en esa entrega total, Dios no solo lo perdonó, sino que lo restauró. Lo levantó de las cenizas y le devolvió la plenitud de su intimidad espiritual. No fue un proceso rápido ni fácil. El arrepentimiento verdadero no es emoción pasajera, es una reconstrucción del alma. David pasó por noches de silencio, días de culpa y semanas de introspección. Cada vez que cantaba, escuchaba en su interior esa voz suave que lo llamaba hijo. Era el mismo Dios que lo había escogido en los campos de Belén, ahora hablándole desde la misericordia y no desde la gloria. Esa misma voz le enseñó que el quebranto vale más que el sacrificio,
que el reconocimiento del error abre puertas que el orgullo cierra. Con el tiempo, David comenzó a escribir nuevos cantos. Ya no eran himnos de guerra, sino de redención. Sus manos, que alguna vez blandieron espada, ahora temblaban sobre el arpa. Su voz, antes poderosa, se volvió suave, pero su mensaje era más fuerte que nunca. Cantaba sobre un Dios que no desprecia al corazón contrito, sobre un amor que rescata incluso al más caído. Y cuando terminaba de cantar, una paz profunda llenaba el lugar como si la presencia del cielo descendiera en respuesta. Aquel episodio marcó el inicio del hombre nuevo. David había sido rey, guerrero, adúltero, asesino y fugitivo, pero ahora era adorador. Su título, sus logros, incluso su linaje, se desvanecían frente a la grandeza del perdón divino. La misericordia había transformado su culpa en sabiduría y su vergüenza en testimonio. Comprendió que Dios no lo había rechazado, solo lo había purificado a través del dolor. Cada lágrima derramada era semilla de una nueva naturaleza, sembrada en la tierra del arrepentimiento. El pueblo de Israel comenzó a notar el cambio. El rey que antes caminaba con paso firme ahora se movía con humildad. Sus juicios eran más justos, sus palabras más suaves, su mirada más compasiva. Su liderazgo ya no provenía de la fuerza, sino de la experiencia del perdón. Los hombres veían en él no solo un gobernante, sino un ejemplo viviente de la paciencia divina. En cada decisión, David mostraba una sabiduría que solo el quebranto puede dar. Betsabé, la mujer con la que había pecado, también fue tocada por la mano restauradora de Dios. Aquella unión, nacida en la oscuridad, fue transformada por la gracia en bendición. De su vientre nacería Salomón, símbolo de la paz y del favor eterno. Era como si Dios quisiera dejar escrito en la historia que de los errores más profundos pueden brotar los frutos más santos. Nadie puede calcular el alcance de la misericordia divina cuando encuentra un corazón que se humilla. Cada amanecer, David salía a los jardines del palacio y contemplaba el cielo. No veía nubes ni rayos, veía la fidelidad del Creador. En sus últimos años, solía decir a sus siervos que el secreto de la vida no estaba en la victoria, sino en el perdón. La grandeza del hombre no se mide por cuántas veces vence, sino por cuántas veces se levanta y vuelve al amor de Dios. Sus palabras eran enseñanza viva, una herencia espiritual para su pueblo y para todas las generaciones que vendrían después. Años más tarde, con su barba encanecida y las manos temblorosas, David siguió componiendo. Ya no cantaba para multitudes, sino para el cielo. Su voz se quebraba con la emoción de quien ha visto demasiado y ha sido perdonado aún más. Cada nota era una lágrima transformada en melodía. Los que lo escuchaban sabían que no oían solo música, sino el testimonio de un alma que había pasado por el fuego de la prueba y había salido purificada como oro. El rey que un día cayó ante la belleza y la tentación, ahora caía de rodillas ante la majestad de su Dios. Ya no buscaba que lo recordaran por la honra ni por la corona. Quería ser recordado como aquel que descubrió que la misericordia divina es más profunda que cualquier pecado. Su historia es la historia de todos los que alguna vez fallaron y sin embargo fueron amados. Un relato eterno que grita a los corazones cansados: no estás perdido si sabes llorar ante tu Creador. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El sol del atardecer se deslizaba sobre las colinas de Jerusalén, tiñendo la ciudad de un oro envejecido. En el palacio, el rey David reposaba sobre su lecho, rodeado por el silencio que acompaña a los grandes hombres en sus últimos días. Ya no tenía la fuerza de antaño, su cuerpo estaba débil, pero su mirada seguía ardiendo con el brillo de quien ha conocido la gloria y el dolor. Cada arruga en su rostro narraba una batalla, cada suspiro una enseñanza. El pastor de Belén, el matador de gigantes, el pecador quebrantado, ahora aguardaba el ocaso sabiendo que su historia trascendería generaciones. Mucho tiempo había pasado desde aquellos días esplendorosos. David había conocido la cúspide del poder y los abismos de la vergüenza. Había sido exaltado por Dios y luego humillado por su propio pecado. Pero en esa mezcla ardiente de gracia y juicio había descubierto la esencia de la fe, no la perfección del hombre, sino la misericordia divina que recoge los fragmentos rotos de un corazón arrepentido.
Ninguna victoria militar ni ningún himno podía compararse con la profundidad de lo que aprendió a través de su quebranto. Mientras contemplaba el techo adornado de su habitación, su mente vagaba hacia los campos donde todo comenzó. Recordó el olor del pasto al amanecer, los balidos de las ovejas y el sonido de la brisa rozando los trigales. Allí había aprendido a escuchar la voz de Dios, no entre muros ni coronas, sino en el silencio de la creación. Su fe no nació en el trono, sino en la soledad de los montes, donde el alma se abría sin defensas ante el Eterno. Esa comunión primigenia, humilde y pura, fue la que lo sostuvo incluso cuando todos los cimientos se derrumbaron. David sabía que el mayor legado que podía dejar no era un reino sólido, ni ejércitos invencibles, sino testimonio. El testimonio de un hombre que caminó con Dios no por su justicia, sino por su obediencia restaurada. Por eso llamó a su hijo Salomón, el futuro heredero, y le habló con voz cansada pero firme. No le habló de política, ni de guerras, ni de alianzas, sino de lo esencial. Le dijo, teme al Señor y guarda sus mandamientos. Entregó su sabiduría no como instrucción de rey, sino como guía de padre que había conocido los extremos de la gracia. La habitación se llenó de quietud mientras el anciano regresaba mentalmente a las escenas que habían marcado su destino. Veía otra vez el rostro de Goliat cayendo como un árbol vencido. Sentía el peso del arpa vibrar en sus manos, tocando acordes de esperanza en medio de la duda. Escuchaba el eco de sus propios cantos resonando en el templo, y al mismo tiempo, recordaba los susurros de culpa en las noches más oscuras. Todo formaba parte del mismo viaje, la historia de un corazón moldeado a fuego. Un corazón que descubrió que Dios no escoge a los perfectos, sino que perfecciona a los escogidos. Aún en su vejez, los mensajeros seguían llegando al palacio, trayendo noticias de victorias o conflictos. Pero David ya no se conmovía por los asuntos políticos. Su mirada estaba puesta en otra batalla, una invisible y eterna. Sabía que los reinos pasan, que el poder se desvanece como el polvo, pero la fidelidad de Dios permanece. Por eso repetía en su mente las palabras que había escrito años atrás: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Aquella confesión lo acompañaba como un eco constante, recordándole que todas sus caídas habían sido solo escalones hacia una comprensión más profunda de la misericordia. Su vida había sido una paradoja. En él convivieron el valiente y el temeroso, el justo y el pecador, el rey y el siervo. Pero en medio de todas esas contradicciones, permaneció firme en algo, nunca se apartó del diálogo con Dios. Aun cuando falló, aun cuando fue reprendido, su alma no dejó de buscar la presencia divina. Y fue esa perseverancia espiritual la que lo convirtió en ejemplo eterno. No por ser irreprochable, sino porque siempre volvió al lugar donde todo comenzó, la comunión con su Creador. David pidió que le trajeran su arpa una vez más. Sus manos temblorosas acariciaron las cuerdas, y un sonido suave llenó la habitación como si el cielo descendiera sobre él. Cerró los ojos y comenzó a cantar. Ya no era un canto de guerra ni de victoria, sino de gratitud. Cantaba por haber sido perdonado, por haber conocido la justicia y también la compasión. Cada nota llevaba el peso de toda su historia, desde el valle de Elá hasta su cama en Jerusalén. Ese fue su último acto de adoración, el testamento de un alma reconciliada con su Dios. En aquellos momentos finales, David reflexionó sobre lo que su vida representaba para los hombres. Entendió que su existencia era un espejo para toda la humanidad, la imagen de un corazón que ama, falla, se quebranta y aún así es abrazado por el Todopoderoso. Su nombre no sería recordado solo como el rey que conquistó ciudades, sino como el poeta de la penitencia y el profeta de la esperanza. La grandeza de su historia no radicaba en sus hazañas, sino en su redención. La gloria de Dios se manifestó más plenamente en su debilidad que en su poder. El templo aún no había sido construido. David miraba hacia el perfil de Jerusalén y suspiraba sabiendo que no vería cumplida esa promesa. Sin embargo, no se entristecía. Sabía que otros continuarían la obra. Salomón levantaría la casa de Dios, pero él ya había edificado un templo más profundo, uno hecho de canciones, arrepentimiento y fe. El Eterno no habitaba solo entre piedras, sino dentro de las almas restauradas. Y en esa verdad, el anciano rey encontró paz. Su reino terrenal llegaba al final, pero su legado espiritual apenas comenzaba. Sus consejeros y siervos lo visitaban en silencio, con respeto y emoción contenida. Algunos lloraban al verlo tan frágil, otros se maravillaban al escuchar sus palabras aún llenas de sabiduría.
David no temía a la muerte, porque había aprendido a confiar incluso cuando no entendía. La muerte era simplemente un nuevo paso en el viaje hacia aquel que lo había llamado desde niño. No veía un final, veía un regreso. Un retorno al pastor que lo había acompañado en los valles y en los montes de toda su existencia. Las últimas horas del rey fueron un acto de paz. Mandó que trajeran a Salomón y lo bendijo con voz serena. Le habló sobre la justicia, sobre la importancia de escuchar al pueblo y sobre la necesidad de guardar siempre un corazón humilde. Le recordó que aunque los hombres lo llamaran sabio, sin Dios no sería nada. Salomón escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, porque sabía que estaba presenciando algo sagrado. Era la sabiduría de un alma refinada por el fuego del arrepentimiento. Cuando la noche cubrió la ciudad, David recostó su cabeza y cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta y una calma sobrenatural envolvió la habitación. Quizás en su mente volvió a escuchar los cánticos de su juventud, los ecos de las colinas de Belén, o las risas de aquellos primeros días de Fepura. Aquel que había sido ungido siervo y coronado rey partía ahora como adorador. En su rostro había paz, como si la eternidad se hubiera abierto ante él. El pastor había vuelto a su pastor. El legado de David no se mide por sus victorias, sino por su humanidad. Su vida demuestra que la fe no es ausencia de error, sino una relación constante con Dios incluso en medio del fracaso. El pecador que se humilla vale más que el justo que presume pureza. Por eso su historia sigue hablando, sus salmos siguen consolando, y su nombre sigue inspirando. David murió, pero su voz sigue viva, recordando que el amor de Dios es más fuerte que el pecado del hombre. Los cielos parecían abrirse aquella noche sobre Jerusalén. La luz de las estrellas caía como un manto sobre la ciudad. En el silencio, una voz eterna parecía susurrar: «Bien hecho, siervo mío fiel». David había vivido con el corazón desnudo ante el Eterno, y en esa transparencia halló la salvación. Su vida nos enseña que incluso los que fallan pueden glorificar a Dios si no dejan de amarlo. Porque la verdadera santidad no está en no caer, sino en nunca dejar de levantarse. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.